Muy buenas tardes, días o noches según el horario en el que vayan a ver este video. Pues bien, queridos hermanos, pues el día de hoy solamente quería dar este punto de vista porque definitivamente hoy en día siguen existiendo muchos hermanos que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar evangélicos o que se autonombran pastores de algunas iglesias, denominaciones protestantes, grupos proselitistas o sectas. El problema con muchos de estos hermanos no es que transmitan su doctrina a los adeptos con los que ya cuenta cierta agrupación. El problema de la mayoría de estos hermanos es que todas estas mentiras las tratan de revelar como una verdad, y más aún contra aquellos católicos que no conocen su fe o que poco la practican. Bueno, muchos de estos hermanos que no son católicos van diciendo diferentes mentiras refiriéndose a la Iglesia Católica. Muchos dicen que la Iglesia Católica adora imágenes. Muchos dicen que la Virgen María tuvo más hijos además de nuestro Señor Jesucristo. Muchos afirman que el Papa Francisco es el Anticristo. Muchos afirman también que la propia Iglesia Católica y todos los que a esta iglesia pertenecen es la iglesia que se nombra en el libro del Apocalipsis como la ramera o la prostituta. Así que todos los miembros que pertenecen a esta iglesia pues tendrían parte de este adjetivo. Y en fin, muchas otras cuestiones que nuestros hermanos que ya no son católicos tratan de enseñar y de argumentar sobre nuestra bella fe católica. Pues bueno, además de todo esto, en lo personal, yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos de estos hermanos, y algo que es sumamente evidente es el odio que nos tienen. Es un odio tremendo, es un odio lamentable. En estos días estuve dialogando con un supuesto ministro de una iglesia cristiana evangélica. Este hermano creo que es de El Salvador, si mal no recuerdo. Y yo siempre me dirigí hacia él con la palabra hermano, porque ante Dios y ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, hace casi ya 2000 años, cuando nuestro Señor murió en la cruz, no murió solamente por un pueblo, como lo hubiera hecho en el Antiguo Testamento, donde nuestro Señor se ofrecía por el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Cuando nuestro Señor muere en la cruz, muere por todos, muere por toda la humanidad, muere por todos los pecadores. Y si tenemos un mismo Dios, y si nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y nosotros creemos que Él es nuestro Padre, todos los que vivimos en este mundo somos sus hijos. Y si somos sus hijos, nos guste o no, somos hermanos. Y yo siempre me dirigí hacia este hermano con esta misma expresión, hermano, pero él siempre me decía amigo. Le pregunté, ¿acaso usted no piensa que yo soy su hermano? Y me dijo que no, porque teníamos diferentes ideas, pertenecíamos a iglesias diferentes y por ese motivo no éramos hermanos. Además, pues, que frecuentemente se burlaba de la Iglesia Católica, de los católicos,
con distintos sobrenombres, con distintos apodos, etc. Bueno, algo pues que se me hace sumamente interesante sobre todos aquellos que se dicen ser cristianos pero odian a su prójimo, me gustaría que me explicaran el siguiente texto bíblico. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si tú eres católico o si tú no eres católico, pero odias a alguien por el simple hecho de pertenecer a otra iglesia o alguna otra denominación, pues realmente no has conocido a Dios. Si tú dices que amas a Dios, pero no te atreves a amar a tu prójimo, sea quien sea, y viva de la manera en la que él viva, pertenezca a la iglesia a la cual pertenezca, si tú dices amar a Dios, pero no amas a tu prójimo, no has conocido a Dios. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si tú, querido hermano que me estás viendo, te dices amante de Dios, proclamas a tu Señor Jesucristo a tu manera, y vas proclamando que tú tienes a Dios en tu corazón y que le has entregado tu vida, y no sé cuántas otras cosas bellas proclamas. Además, si te las das de conocedor de las Sagradas Escrituras, pero no pones en práctica algo tan sencillo, temo decirte que eres un mentiroso, eres un farsante. No has entendido absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Podrás haber leído la Biblia una y otra vez, pero tengo que darte la mala noticia que no te ha servido de absolutamente nada. No has aprendido nada. Jesucristo dijo, les dejo un mandamiento nuevo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es el nuevo mandamiento de Dios. Y lamentablemente hoy en día, tanto católicos como evangélicos o pentecostales tienen una gran rivalidad, y tanto católicos se burlan de otras agrupaciones, pero también las denominaciones evangélicas o grupos proselitistas se burlan de los católicos. Dice nuestro hermano Luis Evangelista, el mayor amor que tenemos es decir la verdad, pero si por eso nos volvemos su enemigo, sea la gloria de Dios. Eso es completamente falso. El mayor amor que tenemos es ser discípulos de Jesucristo y obedecer lo que Él nos dejó escrito. Si no van a obedecer lo que está escrito en la Biblia, dejen de proclamar con la Biblia en la mano. Muchas denominaciones cristianas evangélicas dicen que conocen la Escritura al derecho y al revés, aunque sean Biblias incompletas de 66 libros. Muchos proclaman conocer el Evangelio, haberse entregado a Cristo en cuerpo, alma y corazón hace 10 años, 20 años, 30 años. Lo proclaman, pero solamente con la boca. Y Jesucristo dice que Él no solamente ve las apariencias, sino lo que hay en el corazón. Aquel que dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Así que si tú dices amar a Dios, pero odias a tu hermano y sabes perfectamente quién es tu hermano, eres un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y no son palabras mías,
Ve a tu Biblia, querido hermano, y busca la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguien te dice que ama a Dios, pero no puede amar a su hermano, es un mentiroso. Así conozca la Biblia de memoria. Así todos los días diga gloria a Dios, amén, aleluya. Palabras más, palabras menos. Aquel que diga que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Está escrito. No son palabras mías. A mí no me hagan caso. Háganle caso al apóstol San Juan. Háganle caso al discípulo amado, que antes del primer siglo entendió perfectamente que antes de hablar tan bonito de nuestro Señor Jesucristo debes amar a tu hermano. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Grábatelo bien. Si tú, mi querido hermano, crees que por leer la Biblia todos los días, meditarla a tu manera, malinterpretarla a tu manera, crees que con eso te vas a salvar, crees que con eso vas a agradar a Dios, estás completamente equivocado. San Juan es muy claro. Si dices que amas a Dios pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. Eres un mentiroso y la mentira no es de Dios, es un pecado. Y el padre de la mentira es Satanás. Si eres un mentiroso y vas proclamando todas esas mentiras por tu iglesia, con tus hermanos, te conviertes en el hijo de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. A menos de que la Escritura mienta, pues no hay que obedecer al apóstol San Juan y hay que hacer lo que se nos venga en gana. Yo solamente estoy compartiendo lo que está escrito, te guste o no te guste, está allí escrito. Tú decides si lo llevas a la práctica o sigues viviendo una vida de hipocresía, diciendo saber mucho de Dios, pero faltar en los principios más básicos de amar a tu prójimo. Dice nuestro hermano Luis Evangelista nuevamente, a quien saludo con mucha alegría, es un hermano cristiano pentecostal, creo. Dice, tienes un mal concepto, hermano, lamentablemente. Pues bueno, no es que yo tenga un mal concepto, mi querido hermano Luis. Yo solamente estoy compartiendo lo que dice la Biblia. Yo, al igual que a ti, aunque no seas católico, yo te amo como Cristo también te ama y amo también a los testigos de Jehová, a los mormones, a cualquier hermano. No porque no pertenezcan a la misma iglesia a la que yo pertenezco los voy a odiar. No, porque todos somos hijos de Dios. Estamos por diferentes caminos. Pero creo en la promesa de Dios. Al final habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Estoy seguro que así será. Al final todos nos vamos a congregar en una sola iglesia, en la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado, que es la Iglesia Católica, que está a punto de cumplir 2000 años de existencia. Así que dice el versículo 21 para que nos quede más claro: pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está, mi querido hermano Luis Evangelista. El apóstol San Juan nuevamente nos está confirmando que si tú dices amar a Dios pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. El versículo 21 dice el apóstol San Juan, pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no ves si no amas a tu hermano a quien sí ves? En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo a eso le llama hipocresía. A eso le llama hipocresía y lo tachó muy duro con los fariseos. Y el apóstol San Juan, para que quede aún más claro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, confirma esto
de una manera perfecta. Dice el versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él. La verdad no está en él. Lo que se les ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Aquellos que proclaman mentiras tras mentiras tras mentiras son hijos del diablo. Tienen por padre al diablo, dice el apóstol San Juan en el versículo 44 del capítulo 8 de su Evangelio. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Dice nuestro hermano Luis Evangelista: wow, la Iglesia Católica Romana, ese no es el remanente increíble, la tergiversación, pero ya lo trataré en mi video. Yo también voy a compartir un video, mi querido hermano Luis Evangelista, sobre cuál es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. ¿Cuál es esa iglesia en la que se habla en Mateo 16:18? Una sola iglesia. Vamos a hablar también de esa iglesia de la que San Pablo dice que es columna y fundamento de la verdad en el versículo 15 del capítulo 3 de su primera carta, cuando le habla al joven Timoteo. Vamos a hablar también de aquella iglesia donde San Pablo dice que Jesucristo se entregó por ella, es decir, murió por ella, en el versículo 25 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Vamos a hablar de esa iglesia, vamos a hablar de aquella iglesia que se congregaba y allá por el capítulo 1 del versículo 14 del libro de los Hechos, desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y estaba allí la madre de nuestro Señor Jesucristo acompañando a esa iglesia primitiva que es la Virgen María. Vamos a hablar de esa iglesia, la cual nunca va a poder ser destruida ni por el diablo, ni por el mundo, ni por ningún tipo de gobierno o mentiroso como muchos hermanos que conozco hoy en día. Y vamos a hablar precisamente de ese texto del versículo 28 del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, y vamos a hablar de cómo nuestro Señor Jesucristo instituye a San Pedro como cabeza y como pilar por encima de los otros 11 apóstoles. Vamos a hablar de la primacía de San Pedro y vamos a hablar cómo en el versículo 42 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a San Pedro por el nombre de Kefas, un nombre en arameo, Kefas, que traducido al español significa piedra. Y vamos a hablar cómo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19 del capítulo 18 del Evangelio según San Mateo le dice a San Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Vamos a hablar de la única iglesia que Jesucristo fundó. Dios les bendiga. Oye, casi lo olvido, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal y sin darle like a alguno de estos videos. Te invito a ver alguno de estos videos antes de que salgas de este canal. No te vayas sin hacerlo. Dios te bendiga.